quiero hablar con ustedes de las armas. Ya que tenemos un enfrentamiento, es importante saber con qué armas contamos, porque es propio de cualquier soldado, si le dan un arma, que va a ser un entrenamiento. Si es una pistola 9 milímetros o un rifle, irá a un polígono de tiro y comenzará a apuntar y observará y para tomar la mano a esa arma de la cual su vida depende. Nosotros tenemos dos armas y como ya vieron ustedes en el título, hoy vamos en este primer periodo a pensar en venciendo con la palabra. Vamos a Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, tenemos allí la armadura del creyente. Ayer citábamos el versículo 11 del capítulo 6, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero a partir del versículo 13, Efesios 6:13, vemos una descripción de esa armadura de Dios, de esa provisión de Dios para enfrentar los días, como dice el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ahí va a comenzar a explicar paso por paso cuál es esa provisión. Y en el versículo 17 vemos: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La siguiente placa, ahí está, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es el arma ofensiva. Observamos la armadura y vemos que mayormente todo es para protección, pero en una forma ofensiva, el único elemento provisto en esa descripción es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Así que esa es nuestra arma, y en esta mañana, en este ratito, yo quiero llevarles a pensar en la importancia de conocer cada día mejor la palabra, de cada día manejarla mejor, porque es el arma que Dios nos dio. Es el arma que Dios nos dio. Vamos a ver algunos versículos. Yo voy a pedir lo siguiente. ¿Pueden ayudarme para participar un poco todos? Vamos a tener unas citas y voy a pedir que ustedes los lean. Yo voy a hacer un breve comentario. Hoy ustedes en este mensaje van a tener una ventaja en relación a otros. Yo voy a hablar menos y la palabra de Dios va a hablar más. Entonces es una ventaja para ustedes. Y además por una razón: la palabra de Dios no necesita que la defendamos, ella se defiende sola. A ver, 2 Timoteo 16, 3, versículos 16 y 17. Es interesante, toda la escritura. También podría traducirse cada escritura, o sea, todas y ninguna está exceptuada. Son inspiradas por Dios. La palabra traducida inspirada realmente en el griego significa soplada, comunicada por Dios. Y aquellos que estudiamos la Escritura nos damos cuenta de un concepto muy importante para tener presente en cuanto a la Escritura, que es lo que se llama dualidad del autor. O sea, cada porción de la Escritura tiene dos autores. Dos autores, todas las porciones. Ustedes van al Evangelio de Mateo. ¿Quién escribió Mateo? Mateo. Pero estoy hablando de dos autores, Mateo y el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Lucas. Lucas y el Espíritu Santo. ¿Quién escribió el Apocalipsis? Juan y el Espíritu Santo. Cada porción de la Escritura tiene un autor humano, el cual fue variando a través de los siglos, totalizando alrededor de 40 diferentes escritores, pero a la vez tiene un solo autor divino, que es el Espíritu Santo, a través de los siglos, en los 1600 años que
nuestra Biblia fue escrita. Así que toda la Escritura es inspirada por Dios. Eso es lo que le da la jerarquía y le da la categoría de una Escritura única. Pero no solo eso, dice que es útil para enseñar. La palabra enseñar ahí sería la palabra que se usa mucho en política, adoctrinar. Adoctrinar, marcar principios doctrinales. Ahí está. Y no solo enseñar, redarguir. Yo voy a la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña sus normas. Cuando yo veo las normas de Dios, me redarguye, me muestra lo mal que yo estoy. Después dice que es útil para corregir. Es como si yo estuviera en un pozo y la palabra de Dios es útil para sacarme del pozo. Y finalmente dice que es útil para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene la capacidad de enseñarnos cómo debemos vivir para que no volvamos a caer. Y no solo eso, expresa a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. A veces pensamos que para enfrentar el mundo, para enfrentar la vida, necesitamos hacer este estudio o aquel estudio. Y está muy bien estudiar, está muy bien, pero no está bien cuando desplazamos a la Escritura del lugar que debe corresponderle en nuestras vidas. Debe corresponder en nuestras vidas. Debe tener un lugar prioritario en nuestras vidas. Vamos al versículo de Hebreos 4:12. Dale. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la espada. Es más cortante que espada de dos filos. Fíjense que normalmente una espada no tiene dos filos. La espada tradicional que nosotros imaginamos o que más conocemos es larga, tiene un filo de un solo lado. Esta espada a la cual hace referencia Pablo es una espada corta. Es la espada que se usaba en la lucha cuerpo a cuerpo. Pero al expresar que tiene dos filos, está expresando su tremenda capacidad de corte, lo cual la ha convertido en un arma letal, porque fácilmente, mucho más rápido que la espada tradicional, podía penetrar. Doble filo, de los dos lados había filo, cortaba de ambos lados. Y ahí lo que está marcando es que la espada del Espíritu, la palabra de Dios, penetra en lo más profundo de nuestro ser. Fíjense que va discerniendo, va discriminando, va separando. Y lo más interesante, dice, las intenciones y los pensamientos del corazón. Eso es algo muy oculto. Muchas veces nosotros hacemos cosas buenas con no tan buenas intenciones. Muchas veces hacemos cosas buenas con no muy buenas motivaciones. Y podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios y no podemos engañar a su palabra, porque la palabra de Dios revela todo. El poder de la palabra. Vamos al Salmo 1. Ahí está, muchas gracias. Entonces, fíjense, bienaventurado el varón que no. Y ahí nos habla 3 grados en los cuales uno puede involucrarse en caminos pecaminosos, caminos malos. Fíjese, primero, el que no escucha el consejo. Porque si escucha el consejo, después va a estar en el camino. Y si está en el camino, es probable que después esté sentado en silla de escarnecedores, guiando a otros a hacer el mal. Pero bienaventurado, tremendamente dichoso aquel hombre que no, supo decir no en la vida. Ese es el problema muchas veces, que no sabemos decir que no. A veces ni siquiera estamos convencidos, pero si todos en el curso lo hacen, si todos dijeron sí, ¿cómo yo voy a ser el único que dice no? Y aún sabemos que está mal. No tenemos voluntad, pero para no perder a nuestros amigos, para no ser el único, para no recibir burlas, desprecios, entonces cedemos. Pero bienaventurado el que sabe decir no
a lo que merece decir no. Pero en una forma positiva, observen que bienaventurado dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahí está el secreto de la dicha. Aquel hombre y mujer, aquel muchacho, aquella chica que en su mente da un lugar prioritario a la palabra de Dios y medita en la palabra de Dios. Para meditar en la palabra de Dios obviamente hay que leerla, hay que memorizarla, tiene que estar en nuestra mente, pero fíjense la importancia. Vamos al Salmo 12, versículo 6. Y vamos a dejar que la Biblia siga diciéndonos lo buena que ella es para nosotros. Es decir, que las palabras de Dios hay que tomarlas con total tranquilidad, porque son purificadas, son palabras puras. La palabra de Dios solo contiene la verdad. Solo contiene la verdad. Es la verdad de Dios para tu vida, la verdad de Dios para mi vida. Dios nos conoce en una forma tan grande, en una forma tan íntima. Y Él trae a nosotros a través de su palabra solo su verdad, esa verdad que nos hace bien. Vamos al Salmo 19, versículos 7 y 10. A 10. Ahí está, fíjense. Si la palabra de Dios es todo eso, ¿cómo no voy a disfrutar de tenerla en mis manos? ¿Cómo no voy a disfrutar de leerla, de meditar en ella, de buscar su consejo? Vamos al Salmo 119. Confiando en que estas lecturas vayan abriendo nuestro corazón y vayan rindiendo nuestra voluntad a un cambio de actitud quizá que es necesario de parte tuya hacia la palabra de Dios. El Salmo 119 tiene una característica muy interesante. Es un salmo que se llama acróstico. Es un salmo acróstico. Ustedes pueden ver que cada 8 versículos ustedes tienen una pequeña palabrita ahí. Y realmente esa palabrita es el nombre de una letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Es el ABC, como si dijera A, B, C, D. Y en el hebreo, claro, al hacer la traducción, ese acróstico se pierde. Pero en hebreo, por ejemplo, dice Aleph. Y esos primeros 8 versículos comienzan con la letra Aleph. Después dice Bet, y los otros 8 versículos comienzan con Bet. Y así va pasando, y si ustedes observan, el Salmo tiene 176 versículos porque tiene 22 divisiones, porque en el alfabeto hebreo hay 22 letras. Así que es muy interesante ese Salmo, y el tema es la palabra. ¿Con qué se escribe la palabra? Con letras. Y acá están todas las letras en el Salmo que honra y exalta la importancia y el valor de la palabra, la importancia que para el salmista tenía la palabra de Dios. Solamente vamos a leer algunos versículos que yo tengo aquí marcados. Versículo 9, ustedes síganme. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Una pregunta. Con guardar tu palabra. Fíjense, por eso es importante que como jóvenes, como adultos, meditemos en la palabra de Dios. Cuando yo estoy meditando en la palabra de Dios, cuando lo hago con una disposición a guardar, o sea, a cumplir, a observar y prestar atención al consejo de la palabra de Dios, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Fíjense, la barrera tremenda que es al pecado. Para algunos de ustedes, muchachos, chicas, que están luchando con pecados, que están luchando con vicios, que están sintiendo que no pueden superar ciertas cosas en su vida, yo quiero decirles, aquí está el arma de Dios para que venzan en esa lucha. Somos llamados a vencer, pero no a vencer con nuestra propia fuerza, con nuestra suficiencia. Somos llamados a vencer, pero hemos de vencer usando las armas que Dios nos proveyó. Repito, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El gran evangelista Moody dijo en una ocasión, este libro te separará del pecado.
o el pecado te separará de este libro. No hay posibilidades. Si este libro vos lo leés, meditás, memorizás versículos y tenés una intención de vivir esa vida de victoria que Dios, la cual es el plan de Dios, vas a encontrar que este libro va a colocar como una defensa, una barrera entre vos y el pecado. Te separa del pecado. Pero por otro lado va a ser inevitable. Si vos empezás a buscar el pecado te separará de este libro. No conozco a ningún joven que esté metido en el pecado, en vicios, que me diga, sí, yo me levanto todos los días a la mañana y leo mi Biblia. No, la Biblia está cerrada. El pecado, como forma de vida, te separa de este libro. Versículo 28, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Se asombra, le llama maravillas. 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Ven? Tus testimonios son mis consejeros. Me gustaría preguntarte, ¿quiénes son tus consejeros? ¿Quiénes son? ¿El cantante de moda a través de lo que hace o dice? A veces nuestros consejeros son muy malos consejeros. Si vos tenés un mal consejero, prepárate porque sus consejos van a ser malos. Y aquí en la Escritura nos muestra que tenemos un consejero en la palabra. 30. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Están presentes. 44. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. No hay ninguna duda de que por toda su vida el salmista quiere guardar, cumplir la palabra de Dios. 53. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. O sea, él está diciendo, cuando yo pienso en algunas personas que abandonan la ley de Dios, la palabra de Dios, me horroricé. Como si él dijera, ¡qué locura! ¡Qué barbaridad! ¡Qué imprudencia! ¡Qué imprudencia cuando vos y yo, teniendo una Biblia en nuestras manos, la mantenemos cerrada y no cumple esa tarea de iluminar el camino, de nuestro consejero, formar nuestras opiniones, nuestra forma de pensar? 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. No hay nada material que se pueda comparar con las bendiciones que vienen de la palabra de Dios. 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios es el consuelo, lo que nos hace fuertes, lo que nos permite mantenernos firmes en momentos de prueba. Seguimos, versículo 97, y acá el salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Ven? En ella pienso. 98. Me has hecho más sabios que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El salmista no abría la Biblia y no leía la palabra de Dios como una obligación. Son el gozo de mi corazón. Se deleitaba, lo disfrutaba. 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Y lo que está queriendo el salmista pedir ahí es que mis pasos estén de acuerdo a lo que enseña tu palabra. Ordena tus pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. 136. Fíjense esta expresión. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. La tristeza
del que no anda en la ley. 152. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Fíjense, para siempre los has establecido. Algunos, aún creyentes, piensan que en ciertos temas la palabra de Dios es un libro pasado de moda. Han cambiado mucho las costumbres, el mundo hoy en muchos aspectos es diferente, y entonces piensan que ciertos versículos, ciertas instrucciones, ciertos principios de la palabra de Dios es relativo si se pueden aplicar en el día de hoy. Yo quiero decirte, el salmista expresa una verdad con la cual estoy profundamente de acuerdo, que tus testimonios para siempre los has establecido. La palabra de Dios no pasa de moda. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No pasarán. Entonces, de esa forma es que debemos llegar a la Biblia. Por eso llamamos a la Biblia la espada del Espíritu, poderosa, actual, y hemos visto todas las cosas que puede hacer en nuestras vidas. En la siguiente placa, ustedes van a ver una cita de Spurgeon. Spurgeon es recordado en la historia del cristianismo como con un nombre, un título muy honroso. Se le llama el príncipe de los predicadores. Un gran pastor, un gran predicador. Y él dijo en una ocasión lo siguiente, fíjense, el punto de partida entre la batalla, entre aquellos que sostienen la fe una vez dada a los santos, o sea, aquellos que creen en la fe, y sus oponentes, incrédulos, radica en la verdadera y real inspiración de las Escrituras. En lo que estamos hablando recién, en este concepto de que la Biblia es la palabra de Dios. Es una frase que a veces repetimos sin evaluar lo que las palabras significan. La Biblia es la palabra de Dios. Y él dice, esta es la Termópilas del cristianismo. ¿A qué se refiere? Bueno, algunos de ustedes que conocen historia quizá pueden explicarme esto, pero fue reflejado en una película bastante famosa de hace algunos años, 300. ¿Se acuerdan de esa película 300? Medio no he visto la película, he visto algunos fragmentos ahí por la televisión a veces, es medio fantasiosa la historia, pero está basada en un hecho real. ¿Saben lo que sucedía? Los persas estaban invadiendo Grecia. Los persas tenían un ejército inmenso, poderosísimo. Se calcula hoy que sería alrededor de 250.000 hombres. Herodoto, el historiador en aquellos tiempos, había dicho que eran cerca de 2 millones. Después, algunos, no sé en base a qué, fueron reduciendo y se calcula más bien unos 250.000. Los griegos se unieron, las ciudades que cada una hacía la suya, sin embargo se unieron para poder enfrentar a los persas. Y están los espartanos, con Leónidas a la cabeza, el rey Leónidas, y están los atenienses con Temístocles. Entonces se dividen la tarea. Los espartanos iban a tratar de detener el avance terrestre de los persas, y los atenienses con su flota iban a tratar de frenar el avance por mar de los persas. Entonces, ¿cómo hicieron? Eran muy dispares las fuerzas. Leónidas juntó un ejército de 7.000 hombres. ¿Cómo 7.000 pueden pelear con 250.000? Pero buscaron el lugar, el punto apropiado de la geografía. Y hay un desfiladero que se llama el desfiladero de las Termópilas, que en algunos lugares mide unos 20 metros de ancho. Los 250.000 tenían que pasar por esos 20 metros. Entonces se libró una batalla que duró una semana. Los 7.000 los contenían, casi sin perder soldados, mientras los persas llegaban y en sus intentos iban muriendo porque ellos estaban pertrechados ahí. Pero había una situación, había que mantenerlos ahí. Si los persas pasaban de las Termópilas, chao, todo estaba perdido.
Y así la batalla duró como una semana hasta que alguien traicionó, un poblador de la zona traicionó a los griegos y fue a los persas y le dijo, mire, hay otro camino mucho más largo, pero ustedes pueden tomarlo. Y entonces pueden llegar al ejército de Leónidas por atrás. Cuando Leónidas se enteró, ¿qué hizo? Para que su ejército no fuera masacrado, lo despidió y se quedó él con los 300 famosos de la película. Los 300 se quedaron para salir en la película, por supuesto. Y por otro lado, Temístocles, que estaba con la flota naval, cuando se enteró de que los persas habían pasado por las Termópilas, abandonaron la lucha porque ya no tenía sentido. La batalla estaba perdida. Y esto es lo que está diciendo Spurgeon. Todo este relato histórico para que entendamos lo que él quiso decir. Él quiso decir, si nosotros dejamos de confiar en la Biblia realmente como el libro inspirado por Dios, la palabra de Dios, si perdemos de vista y si deja de ser nuestra convicción, cuando yo abro el libro que voy a leer la palabra de Dios para mí, la palabra de Dios escrita por hombres, pero es la palabra de Dios. Si yo pierdo eso de vista, me va a pasar en la vida lo que le pasó a los griegos con los persas. Los persas van a pasar el desfiladero de las Termópilas, la batalla está perdida. Entonces, esta es la Termópila del cristianismo. Dice, si no tenemos en la palabra normas infalibles de verdad, o sea, si no hay ese tipo de normas, entonces estamos en un mar sin brújula y ninguna tempestad de afuera es comparable al peligro de adentro. Si el fundamento es removido, ¿qué puede hacer el justo? Y esta es la peor pérdida de fundamento. ¿Qué está enfatizando Spurgeon? Debemos confiar en la palabra de Dios, porque lo merece. Es confiable. El concepto de que es la palabra de Dios no debe ser simplemente una frase hecha, repetida tantas veces, sino que debe ser una realidad en nuestra vida. Yo recurro al libro, a la palabra de Dios, porque es mi mejor consejero, porque me separa del pecado, porque me hace ver situaciones, circunstancias en una forma diferente. En todo sentido. Fíjense un ejemplo. Les voy a dar un par de ejemplos. La Biblia no es un libro científico. O sea, el propósito de la Biblia no es enseñar ciencia, pero siendo que es el libro de Dios, aun cuando tangencialmente toque temas científicos, no lo hace con error. ¿Por qué? Porque viene de Dios y porque el Espíritu Santo siempre va a estar más allá del conocimiento humano. Algunos piensan, la Biblia tiene errores en algunos aspectos porque es lógico, fue escrito en los comienzos, digamos, donde muchos descubrimientos no se habían hecho todavía. Fíjense que no es así. A ver, alguno que lea para todos Job 26:7. Job 26:7. Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job, el libro más antiguo de la Biblia, está hablando que la tierra está suspendida en el espacio. Mucha gente, mucho después de Job, y quizá antes de Colón, pero por ahí aquella época, cuando se planteaban qué es la tierra, tenían teorías totalmente ridículas en el día de hoy. 4 inmensas tortugas que sostenían al mundo, que se pensaba que era media esfera. Otros decían, ves vos, mirá el barco que se va. Cuando el barco se va lejos, cuando no lo ves más, es porque cayó en un abismo. Entonces, otros decían, no, hay 4 gigantes que sostienen el mundo. ¡Qué estupidez! Job había dicho que está la tierra suspendida en el espacio. Ni arriba ni abajo hay nada. El libro más antiguo de la Biblia. La Biblia no tiene ese propósito de enseñarnos, pero si lo hace, no comete error. Un ejemplo más. Isaías 40:22.
cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Ahí está. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ahora fíjate, tomemos la verdad de Job, la expresión de Job, y la verdad de Isaías. Job me dice que la tierra está en el espacio. Sobre el norte no hay nada, abajo no hay nada. Isaías me dice que es redonda. Ya está. Cuando Colón llegó a América, pensó que había encontrado lo que él pensaba, un camino más corto para llegar a las Indias. Por eso a los habitantes de América les llamó indios, porque él pensó que estaba en las Indias. Esa es la razón del nombre. Porque todavía había muchas dudas y muchos discutían cuando algunos de los primeros dijeron, me parece, che, que la tierra es redonda. ¿Qué tomaste? Pero está en la palabra de Dios, siglos antes estaba. Ven, la palabra de Dios, este ejemplo, simplemente para mostrarles que la palabra de Dios es totalmente confiable. No pierdan tiempo dudando de ella, no pierdan tiempo confiando en otro tipo de cosas, los opinólogos que aparecen en la televisión, los artistas de moda, no pierdan ese tiempo cuando tienen a su disposición la palabra infalible de Dios. Vamos a la siguiente placa y ahí vemos otro versículo de Santiago 1. Vamos a leer la porción allí. Santiago 1, 19 al 25. Uno que lo lea fuerte para todos. Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ahí está. ¿Qué liste? ¿19? El 19. Sí, hasta el 25. 35. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre, que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahí está, muchas gracias. Entonces fíjense, de estos versículos surgen 4 cosas. En el versículo 19, debemos, cuando nos acercamos a la Biblia, estar dispuestos a oír. Espero que en este lugar no haya, pero a veces hay personas que se sientan y dicen, bueno, tengo que estar en la reunión, está bien, acá me siento. Pero a escuchar es otra cosa. Acá estoy sentado, pero hago clic, clic y cierro los 2 oídos y no pasa nada. No pierdas el privilegio de estar dispuesto a oír la palabra de Dios. No solo eso, sino, hemos visto, recibir con mansedumbre. A veces la palabra de Dios te vas a sentir muy bien, pero a veces la palabra de Dios te vas a sentir muy mal. Te vas a sentir muy mal. Y vas a escuchar cosas que no vienen de la persona que está delante diciendo. Es alguien que está repitiendo lo que la palabra de Dios dice. Y quizás hasta te vas a enojar con la palabra, con el Dios de la palabra. Pero eso no es sabio. Acá habla de recibir la palabra con mansedumbre. Dios lo está diciendo. Dios lo dice para mi bien. Es su consejo. Después, ser hacedor y no solo oidor. Ese es un mal muy común. Mal muy común. Juntarnos en un campamento como este, escuchar. Regresamos a casa al terminar el campamento y nuestra vida sigue siendo exactamente igual. Tiempo perdido. Hay que ser hacedor, no solo oidor. Obviamente, para hacer primero hay que oír, pero tenemos que
Se te está agotando la batería. Después dice, mirar atentamente y perseverar. Mirar atentamente. Mirar atentamente lo que Dios está diciendo y perseverar en las enseñanzas, no importando las presiones que podamos tener. Alguien que es un hombre muy, muy ligado a la palabra fue Esdras. Fue Esdras. Creo que el siguiente título, ahí está, Esdras. Esdras, ¿por qué le digo muy ligado a la palabra? Porque él tuvo mucho que ver con la Biblia que nosotros tenemos. Él fue uno de los que estuvo, digamos, determinando cuáles eran los libros del Antiguo Testamento que se debían considerar como inspirados. Y uno de los requisitos que más tarde pusieron los mismos maestros judíos fue que si un libro había sido escrito después de Esdras, había varios requisitos, pero uno era, si fue escrito después de Esdras, rechazado. Esdras se cree que fue quien recopiló los 150 salmos, porque a veces nosotros pensamos los salmos son de David, realmente David escribió solo exactamente la mitad de los 150. Hay otros autores, hay salmos anónimos, pero lo cierto es que Esdras fue quien recopiló los 150 salmos, un poco siguiendo una idea no de cronología, sino de temática. Por eso hay 5 libros. Así como está el Pentateuco de Moisés, está el Pentateuco de David, los 5 libros de los salmos. Entonces es un hombre de la palabra. Pero fíjense, hay un versículo muy interesante en Esdras capítulo 7, versículo 10. Búsquenlo y si tienen algo ahí para marcar, yo les sugiero que subrayen este versículo en sus Biblias. Y el versículo dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 actitudes que tenía Esdras hacia la palabra, 3 actitudes que son imprescindibles que vos y yo tengamos. Fíjense, en primer lugar, inquirir. La palabra de Dios no merece de parte de nosotros una lectura así al pasar, una lectura a las apuraditas. Hay que investigar, hay que estudiar, inquirir, investigar, ser diligentes en ese aspecto. Pero en primer lugar eso. En segundo lugar, cumplir. Algunos son muy rápidos para leer la Biblia y van leyendo un versículo y dicen, este le viene bien a aquel. Cuando lo encuentre el domingo se lo voy a decir. Son grandes maestros en tomar la Biblia y aplicársela a otros. Grandes maestros en aplicar la Biblia para otros. Es una forma hipócrita de acercarnos a la palabra de Dios. Por eso Santiago dice que debemos estar prontos para oír, prontos para hacer, dispuestos a recibir la palabra. Cumplir. Lo primero que yo debo hacer en mi vida cuando llego a la palabra de Dios y la leo y veo instrucciones y veo consejos y veo mandatos es, primero tengo que tener el corazón abierto, una voluntad rendida para aplicarlo a mi vida. Por eso Esdras fue un gran hombre de la palabra, porque él la investigó no simplemente para corregir a los demás, la investigó para que le hiciera bien a él. Vos y yo necesitamos la palabra de Dios. Primero inquirir, segundo cumplir y después sí, enseñarle a otros. La verdad que no me sonó tan cómico lo que dije, pero está bien. Por lo menos veo que está disfrutando el mensaje. Esos son 3 aspectos y que deben estar siempre cuando yo me acerco a la palabra de Dios. A mí me gusta este versículo también, ¿sabe por qué? Porque un poco resume lo que Dios nos ha permitido hacer por tantos años en el Instituto Bíblico allí en Monte. Porque nosotros tenemos justamente 3 departamentos en el Instituto Bíblico. El departamento de estudio, que tiene que ver con ayudar a los alumnos a inquirir, a buscar, a investigar en la palabra.
el departamento de vida. Porque un chico puede sacarse las mejores notas en la clase, pero después en su vida es un desastre. Lo echan de la cancha cada vez que hay un partido, está peleado con la mitad de los alumnos del instituto. Entonces, pará. Cumplir. Segundo aspecto, por eso los alumnos ahí tienen consejeros que les ayudan en su vida cristiana, le ayudan a aquello que aprendió en el aula, aplicarlo a su vida. Y después hay un área, un departamento de ministerios, donde cada alumno después tiene la oportunidad en las iglesias locales o en otros ministerios de volcar lo que aprendieron, que ya les hizo bien a ellos, y compartirlo. Si no, es muy hipócrita, no debemos saltear. Estudio, recibo información y se la tiro a la gente en la iglesia, pero yo no. ¿No? Entonces, eso no. Fíjense, Esdras había inquirido su corazón para enseñar. Esdras era un hombre de la palabra. Esdras aparece en un momento después cuando Dios comienza a despertar el hecho de que Israel retorne después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Ciro, movido por Dios, escribe un decreto en el cual autoriza que los judíos reconstruyan el templo. Llevó muchos años porque por enemigos la obra fue parada como 15 años. Finalmente después se estableció. En Esdras capítulo 7 vemos que él va con otro grupo para poner el templo en funcionamiento. El templo en funcionamiento. Pero fíjense con algunas cosas que se encontró Esdras. Vamos rapidito, porque ya nuestro tiempo se nos está acabando. Esdras capítulo 7, versículo 25. Esdras 7, 25. Y van a ver cómo este hombre estuvo tan pendiente y tan atento a la palabra de Dios. El rey Artajerjes le dice en Esdras 7:25: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y fíjense, y al que no las conoce, le enseñarás. Capítulo 10, versículo 1 de Esdras. Esdras llega y después de su viaje, que está relatado en el capítulo 8, en el capítulo 9 él observa la situación del pueblo. 10 dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Versículo 6. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Jonaán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pecado de los del cautiverio. ¿Cómo es que la gente se dio cuenta del pecado? Porque lo que hace Esdras es leer al pueblo la palabra. Pasan unos 15 años, llega Nehemías con otra tarea. El templo ya estaba reconstruido, reconstruir los muros. Aunque hubo mucha adversidad, uno puede ver maravillado de cómo en 52 días los muros fueron reconstruidos. Y fíjense la importancia de Esdras también. Nehemías llama a Esdras. Vamos a Nehemías capítulo 8. Y se juntó 8:1, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Serma, Anías, varios, ¿no? Versículo 5. Abrió pues Esdras, observen, el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 9, y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraba oyendo las palabras de la ley. O sea, al leer las palabras de Dios, se daban cuenta lo mal que ellos estaban delante de Dios. Cuando nosotros tenemos el libro cerrado, está todo bien. Cuando abrimos el libro, Dios nos muestra. Por eso Santiago habla de que es como mirarse en un espejo. La Biblia te revela lo que sos, tal como estás. Por eso a veces lo tenemos cerrado, porque no nos gusta lo que el espejo de la palabra de Dios nos muestra. Pero lo necesitamos, lo precisamos. Versículo 18, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo fue de solemne asamblea según el rito. Todo el pueblo reunido escuchando cada día por una semana la Biblia. Capítulo 9. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado de la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. Observen, la cuarta parte del día. Leyeron la cuarta parte del día. 6 horas de lectura bíblica. Y la cuarta parte confesaron sus pecados. Cuando vos ves el espejo de la palabra de Dios, si sos sincero, te tiene que mover a la confesión. 6 horas confesando pecados, y después adoraron a Jehová. Seguimos un poquitito, vamos a ver. Había 2 preguntas que sin duda, aunque no está en la Biblia, estoy seguro que Esdras y Nehemías se hicieron. Esdras, normalizó el servicio en el templo. Nehemías reconstruyó los muros. Pero 2 preguntas. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué, siendo el pueblo de Dios, fuimos 70 años a un cautiverio? Hoy estamos bien, templo reconstruido, muros reconstruidos. ¿Cómo podemos evitar que dentro de 50 años vuelva a pasar lo mismo? Venga un invasor, destruya los muros, el templo. ¿Por qué llegamos a este punto? La razón, miren, la encontramos en un pasaje de Segunda Crónicas. Segunda Crónicas 34. Fíjense, hay algo interesante, pero que nos muestra la actitud de la nación durante los años previos al cautiverio. Acá estamos en tiempo de Josías, un rey que trajo un gran avivamiento a la nación, un rey bueno. Pero fíjense, versículo 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló, observen, el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Estaba en algún lugar, lo encontró. ¡Qué triste! No es que entró al templo y ahí estaba la palabra a simple vista. No. Sacando el dinero que tenía que entregar para los que estaban haciendo la obra, encontró el libro. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, como de pronto es como si Safán dijera: bueno, esto. Ay, me olvidaba, ya que estás te menciono algo, ¿no? Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. No le había dado un libro, le había dado el libro. Un libro. Parece que encontraron un libro en el templo, acá lo traje.
Y leyó Safán en él delante del rey. Se ve que el rey le dijo, a ver, léeme el libro este. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. 21. Andad, consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová. Cuando Josías escucha la lectura del libro, dice, ahí está, esa es la causa. Nuestros padres han abandonado el libro. ¿Ven? No pienses que dar tu espalda a la palabra de Dios te ha de traer bendición. Hay bendiciones para el que medita en el libro, cumple el libro, guarda el libro, enseña el libro. Pero si vos das tu espalda a Dios, olvídate, el juicio de Dios va a caer sobre ti. Abandono de la palabra. Ese fue el problema. La nación llegó a un cautiverio, los muros fueron destruidos, el templo derribado, porque la nación abandonó la palabra. Tenemos algo más y ya con esto. Nehemías había tomado un compromiso. Estos son los versículos que hemos leído, en Nehemías, en Esdras. Un compromiso de cumplir la palabra. Si ustedes leen después van a ver que, por ejemplo, Tobías era un amonita. Leyendo encontraron que Dios había dicho, los amonitas nunca pueden entrar al templo. Y resulta que había un amonita, ese Tobías, que se había emparentado con un sacerdote, y el sacerdote, donde se guardaban las cosas del templo, le había hecho todo un departamento. El tipo tenía un departamento, vivía en el templo. Y Dios había dicho, los amonitas no pueden entrar al templo. Dios había hablado en cuanto a los levitas. Ellos no tenían heredad porque debían ser mantenidos por las tribus, el resto de las tribus, no se ocupaban de ellos. El día de reposo no lo cumplían, dice que venían comerciantes a las puertas de la ciudad, y Nehemías dijo, bueno, a sus oficiales le dijo, bueno, el viernes a las 6 de la tarde cierren las puertas. Aunque vengan, nadie va a salir, nadie va a comprar, porque las puertas van a estar cerradas las 24 horas hasta que se cumpla el día de reposo. Hay que cumplir la palabra de Dios. Y después, los matrimonios mixtos, Dios había establecido que no debían hacerlo, ellos lo habían hecho. Ellos tomaron un compromiso con la palabra de Dios. Un compromiso con la palabra. ¿Esa es la última placa? Hay una más, para meditar. Josué 1:8, un versículo bien conocido por todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fíjense el consuelo, el consejo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito. ¿Ves? Guardes y hagas. Yo recibo la información, la guardo como un tesoro valioso, y después la vivo, la cumplo. Hagas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tu vida está bien? ¿Realmente tu vida está bien? ¿O sentís que es frustración tras frustración? Yo quiero decirte, examina con toda sinceridad tu vida. ¿Estás guardando la palabra de Dios? ¿Estás meditando en ella? ¿Estás cumpliendo la palabra de Dios? Porque acá hay una promesa. Dios es fiel, Dios no falla en sus promesas, Dios no falta a sus promesas. Él dijo, guardá, hacé, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que tomar un compromiso con la palabra. La palabra es el arma provista por Dios para nuestra lucha en este mundo. Esa lucha contra nuestra carne, contra el sistema, el mundo, contra Satanás mismo. Y debemos estar adiestrados. Cualquier soldado se entrena en el manejo del arma que le ha sido asignada. La bendita palabra de Dios es nuestra arma, es la espada del Espíritu Santo. Tenemos que aprender cada día a manejarla mejor. Tenemos que tener un corazón abierto cada día para aplicarla a nuestra vida. Tenemos que tener, no solo eso, una actitud también para compartirla con otros. Es interesante que después de hacer todas estas cosas, Nehemías un día, después de haber hecho la lectura y que toda la gente estaba ahí, algunos llorando porque se daban cuenta lo mal que estaban, Nehemías hace algo interesantísimo. Capítulo 9, versículo 38 de Nehemías dice: a causa pues de todo esto, de todo lo que había pasado, de todo lo que leyeron, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas
y por nuestros sacerdotes. Nehemías dijo, bueno muchachos, hoy todo muy lindo, hoy toda la gente está llorando, ¡ay, cómo nos alejamos de Dios! ¡Qué terrible! Dentro de 2 meses se olvidan de todo. Vamos a hacer un documento acá y cada uno me pone la firmita, ¿eh? Se comprometen a cumplir la ley de Dios. Se comprometen a cumplir la ley de Dios. Porque es lo mejor para nuestra nación. Porque es lo mejor para nuestras familias. Porque es lo mejor para nuestras vidas. El abandono de la palabra de Dios llevó a Israel al cautiverio. 70 años terribles. Yo no sé hasta dónde te puede llevar a vos el abandono de la palabra de Dios. Dale el lugar en tu vida que merece, que le corresponde. Adiestrate del manejo del arma para ser el soldado victorioso que Dios desea. Vamos a parar aquí, vamos a orar primero, creo que hay un intervalo antes de la segunda parte en esta mañana. Padre, gracias Señor porque aunque hay luchas, no nos has dejado desarmados, sino que nos has dado tu bendita palabra. A través de los siglos ella ha sido preservada. Hubo tantos que quisieron destruirla, hubo tantos que quisieron eliminarla de la faz de la tierra, pero nunca fue posible. Gracias Señor porque hoy con tanta libertad podemos reunirnos, abrirla, leerla, meditar, enseñar. Señor, que cada uno de nosotros aquí seamos sabios y no desperdiciemos este privilegio que tú nos das. Que como Esdras tengamos esa actitud correcta hacia la palabra. En primer lugar de inquirir, investigar. En segundo lugar de cumplir. Y en tercer lugar de enseñar. Bendice tu palabra en cada corazón. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén.